Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Buenas noches, pastor. Buenas pastor, Dios le noches a bendiga. todos. Dios les Buenas bendiga. noches, Dios hermana. les Buenas noches, bendiga. pastor, Hola, buenas noches, Virginia, hermana hermanos. Ahorita, Dios les bendiga. Buenas Ah, Buenas noches. noches. Evelyn, hermana Karina, Adita, hermana Norma, buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, hermanos. Gracias a Gracias Dios, a Dios. bien. Bendecidos. Qué Dios les bueno bendiga. Dios le verlos, bendiga, hermanas. qué bueno verlos. Ok, muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude a entender su palabra, porque es sumamente preciso que entendamos. Anoche el apóstol estaba hablando donde estaba acerca del entendimiento y tenemos mucha necesidad de entender, mucha necesidad. Así que pidámosle a Dios que nos ayude. Papito lindo, Jehová de los ejércitos, oh buen Dios, venimos delante de tu presencia, suplicantes, papito lindo, necesitados, Señor Dios, de tu unción, necesitados de tu amor, necesitados de tu bondad, papito lindo, de esa bondad, Padre Santo. Oh, sí, Señor Dios Todopoderoso, que es parte de tus riquezas y que nos conduce, papito lindo, al arrepentimiento, Señor. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esa bondad, a la cual clamamos hoy en el nombre de Jesús. Clamamos a tu misericordia. Clamamos a tu piedad, oh Jehová Dios. Clamamos a tu Santo Espíritu para que, oh Jehová Dios, en el nombre de Jesús venga tu Espíritu Santo sobre nosotros, que es un espíritu de inteligencia y de temor a Jehová, un espíritu de sabiduría y de temor a Jehová. Te lo rogamos, Señor. Señor Dios, concédenos como le concediste a Salomón, lindo, un corazón, Padre Santo, que sepa escucharte, que escuche para obedecer, que escuche inteligentemente. Sí, Señor Dios, te lo rogamos, papito lindo. Nosotros pues nos presentamos con esta súplica por nuestras justicias, aún sabiendo que tú eres misericordioso y que tú haces salir del sol sobre justos e injustos. Pero nos acercamos más que a través de esa verdad. Nos acercamos a través de la verdad de Cristo Jesús y su sacrificio, por el cual, Señor Dios, tú pagaste no solo por nuestros pecados, sino que nos hiciste aptos para toda buena obra. Esa sangre preciosa, Señor Dios, que nos da vida, esa sangre que por medio de ella tu Santo Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos. Sí, Señor Dios, esa sangre, oh Jesucristo, Dios, a la cual clamamos y nos cubrimos con ella para que borre nuestras maldades, nuestros pecados, iniquidades, transgresiones. Oh Señor Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que tú, Señor Jesucristo, por favor estés con nosotros conforme lo prometiste, que donde dos o más estuvieran en tu nombre, tú ahí estarías, y aquí habemos más de dos. Virtualmente, Señor Jesús, pero en tu nombre, visítanos, que tu sangre poderosa nos permita entrar al lugar santísimo y poder ahí oír tu consejo, tu enseñanza, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos tú, papito lindo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, el martes hablamos un poquito acerca de lo que era eterno y cómo de lo eterno Dios nos manda a hacer cosas que son continuas. Y entonces platicamos un poquito acerca del sacrificio continuo y de eso quisiera yo platicarle un poquito el día de hoy. Y déjeme compartirle pantalla y después voy a prender mi otro dispositivo para poder
verlo mientras le estoy presentando en la otra pantalla. Ok, muy bien. Vamos a poner esto, solo quiero ocultar este. Ahí estás. Vamos a poner esto en grandote. Yo quisiera hablarle un poquito del sacrificio continuo y quisiera hablarle acerca de esto desde un punto de vista escatológico, así como en el anuncio que pusimos, que el sacrificio continuo es una señal del final de los tiempos. Solo déjeme conectar los audífonos de esta cosa. Vamos a ver dónde es aquí. Ok, muy bien, si están conectados los audífonos. Y ahora déjeme conectarme por este lado. Ok. Ok, muy bien, vamos a ver. Vamos, aquí estamos. Ahora sí, ahora también. Que ahorita debería estar conectando, solo que me dejen. Ok, muy bien. Vamos a apagar la cámara y aquí estamos. A bajar el volumen. Y aquí estamos. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre el sacrificio continuo. Pero yo quisiera hablar acerca de esto, pero quiero usar el libro de Daniel para que platiquemos un poquito de esto y para que podamos entender la importancia. Esto lo enseñó el apóstol, si no estoy mal, el lunes allá en una de las iglesias de Nueva York. Entonces quisiera que me acompañara y viéramos lo siguiente. Primero, rapidito, Daniel, va a perdonar, esa es mi letra, pero ya no me dio tiempo para pasarla en diapositiva. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Pacto. Ese es el libro de Daniel. Allí está básicamente mucho de lo que vio Juan, está puesto allí en una profecía, en figuras, y pues lo que yo le tengo acá es cómo Daniel fue avanzando en su estatura, en su oficio de profeta. Ahí le puse 5 cosas en las cuales Daniel fue avanzando. Cuando nosotros vemos en el capítulo 2 y capítulo 4 del libro de Daniel, nosotros vemos cómo Daniel interpreta los sueños del rey Nabucodonosor. El primero, el de la estatua de oro; el segundo, aquel tronco que le ponen cadenas, que es cuando pues va a ser desechado por 7 tiempos Nabucodonosor, pero interpreta los sueños. Él no tiene los sueños, él interpreta los sueños. Importantísimo, importantísimo que alguien que tiene un sueño, pues no interprete él solito su sueño, y que vaya con alguien que puede interpretar sueños. A veces cuando uno se acerca al apóstol le dice, fíjese que lo soñé y esto y lo otro, a veces le dice a uno, bueno, vamos a esperar que venga un Daniel para que nos lo interprete, porque no es tan fácil esto. Lo segundo que tenemos que ver es que le dieron los sueños a Nabucodonosor, y en el sueño de la estatua, Daniel le dice, te han revelado lo que va a pasar al final de los días. Cuando tiene el segundo sueño, le dice Daniel, esto no te acontezca a ti, oh rey, pero están hablando de ti. Tal vez hay tiempo para arrepentirte. Él tuvo los sueños, le dieron la interpretación, pero no hizo lo que tenía que hacer. En lugar de saber su papel en la historia profética, se hizo una estatua de oro. En lugar de arrepentirse, se volvió más orgulloso. Entonces, no basta con soñar, y no basta con que le interpreten a uno los sueños. Hay que ir con Dios y hay que hacer según
la interpretación que viene de Dios, y si el sueño es de Dios. Pero ahí nos tendríamos que meter en los sueños y no es ahí donde lo quiero llevar hoy. Si nosotros nos vamos al capítulo 5, aquel rey Belsasar que manda traer las cosas sagradas que Nabucodonosor había traído y las usa para hacer un banquete. De repente aparece una mano y escribe en la pared, ¿cómo es? Meke, Upsarim, donde le dicen pesado ha sido y has sido hallado falto. Pero ellos no sabían qué quería decir esto, entonces mandan a traer a Daniel, pero ahí Daniel ya no interpreta sueños, ahí interpreta la escritura que está en la pared. Pero más adelante, ya en el capítulo 7, Daniel tiene una visión, y esa visión es la visión de las 4 bestias. En esos capítulos, él ve al anciano de días y al hijo del hombre, y le dan la interpretación de esa visión. Ya en el capítulo 8, le dan la visión del carnero y el macho cabrío, y le dan la interpretación. Fíjese bien, nuevamente, a Nabucodonosor le dieron los sueños y Daniel los interpretó. Ahora Daniel tiene la visión, pero necesita que alguien se la interprete. Ok. Siendo Daniel la calidad de profeta que era. Y ahora cuando nos vamos al capítulo 9, Daniel dice que leyendo al profeta Jeremías, entendió la palabra que fue dicha por medio del profeta Jeremías y los tiempos. Entonces ahora ya no solo interpreta sueños, la escritura en la pared, ya no solo tiene visiones, las cuales se las interpretan, sino que ahora él entiende la palabra profética más segura. Y vuelve a tener una visión con Gabriel en el capítulo 10. Y Gabriel le da la explicación de la palabra del Señor. Entonces, si usted se fija, él fue creciendo en su ministerio. José se quedó en interpretar sueños. Daniel avanzó. ¿Por qué? Porque en Daniel había un espíritu diferente. Entonces, ese era Daniel. Pero entonces viene Dios. Y desde el capítulo 9, cuando él, cuando ya tiene visiones y le dan la interpretación de sus visiones y entiende la palabra, entonces viene Dios y le da a escribir esto. Entonces yo le puse aquí Daniel 11:31, Daniel 12:11 y Daniel 9:27. Fíjese bien. Pasado, presente y futuro. Estas son 3 visiones proféticas. Ok. Nosotros tenemos que entender, y en esto hizo énfasis el apóstol, cuando nosotros nos enfrentamos a lo profético, a alguien que nos está dando una profecía, a alguien que nos está hablando de lo profético, nosotros tenemos que entender que en los profetas se mueven los dones, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia. El don de ciencia nos dice cosas que ya pasaron. El discernimiento nos dice las cosas que están pasando. Y la profecía nos dice las cosas que van a pasar. Entonces, y todo está relacionado. El don de ciencia me dice lo que ya pasó. El don de discernimiento me dice lo que está pasando y la causa. Y la profecía me dice lo que va a pasar. Entonces, a Daniel le dieron estas 3 explicaciones de la palabra profética más futura, más segura. Le hablaron de lo que había pasado. Le hablaron de un presente y le hablaron
de un futuro. Ok, ahora fíjese bien. Vamos a Daniel 11:31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel 11:31. Daniel 12:11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días, 3 años y medio. Y Daniel 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Fíjese bien. Veamos que los tres tienen algo en común y nos hablan del sacrificio. Daniel 11:31 habla que abolieron el sacrificio perpetuo. Daniel 12:11 dice que el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea abolido. Y Daniel 9:27 me habla de la semana 70 de Daniel y que ahí le van a poner fin al sacrificio. Ahora bien, yo quiero llamar su atención primero a Daniel 11:31. ¿Por qué es pasado? Fíjese bien. De su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza y abolirán el sacrificio continuo y establecerán la abominación de la desolación. Ok, mire. ¿Por qué decimos que esto es pasado? Lo primero, antes de que se descubrieran los manuscritos del Qumran, donde se encontraron escritos originales de los profetas, muchos de los estudiosos de la Biblia, porque los manuscritos que tenían no eran originales, pensaban que el libro de Daniel era un libro que estaba contando la historia de lo que había pasado, que Daniel simple y sencillamente estaba poniendo todos los acontecimientos, porque Daniel escribe dentro de lo que él describe, de cosas que pasaron. El macho cabrío es Persia, el carnero es Grecia, y describe una serie de cosas de lo que pasó. Y ellos decían, no, Daniel lo que hizo fue contó la historia de una manera poética. Pero cuando descubrieron los manuscritos más antiguos y los dataron por carbono 14, se dieron cuenta que fueron escritos antes de que sucedieran todas las cosas que allí estaban descritas. Entonces, ellos dijeron, bueno, sí. Y entonces, fíjese bien, Daniel escribió Daniel 11:31 antes de que pasara lo siguiente. Y él relata, de su parte, se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio completo y establecerán la abominación desoladora. No había pasado, pero, ok, está relatando lo que hizo un hombre que se llamó Antíoco Epifanes IV, rey de una dinastía que se llamaba Seleucida, que fueron una de las 4 dinastías en las cuales se dividió el imperio de Alejandro Magno. Okay, había una de esas familias que se llamaban los Seleucides y habían pasado por reyes y todavía estaban gobernando para este tiempo. ¿Ok? Cuando hablamos de esa parte de la profecía, que cuando Daniel la dio, no se había cumplido, se cumplió en el año 900, creo yo, sí, antes del Señor Jesucristo. De ahí viene la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, ¿ok? Antíoco Epifanes atacó a Jerusalén. Hizo lo siguiente:
Yo aquí le presento rápidamente, se lo voy a leer rápido porque es mucho. Voy a pedir un vasito de agua porque se me va a secar la garganta. Fíjese bien. Esto está escrito en la historia, está en un libro que está en la Biblia, un libro apócrifo, un libro histórico que se llama Macabeos. Lo relata otro historiador judío que se llamaba Josefo, y hay otros libros históricos de aquel tiempo que relatan lo que pasó. Antíoco Epifanes se enojó con los judíos y levantó un ejército y fue contra Judea. Y cuando llegó a Judea, él entró en el santuario del templo. Se llevó los objetos más sagrados. Y dice este resumen, el relato describe con precisión los objetos robados. Después que Antíoco derrotó a Egipto, regresó en el año 143, 169 a.C. y marchó contra Israel y Jerusalén con una gran fuerza. Entró atrevidamente en el santuario y se llevó el altar de oro. ¿Cuál es el altar de oro? El altar del sacrificio. El candelabro de oro y todos sus utensilios, la mesa de los panes de la proposición, las copas, los vasones, los incensarios de oro, el velo, las coronas y las decoraciones de oro frente del templo, las cuales despojó totalmente. Tomó la plata, el oro, los vasos preciosos, tomó los tesoros escondidos que halló. Tomando todo, se marchó a su tierra, dejando una gran matanza y hablando con extrema arrogancia. Con este acto, el servicio ritual, el sacrificio continuo fue interrumpido y el santuario fue despojado de sus tesoros más valiosos. Eso sucedió antes que viniera el Señor Jesucristo. Ok, ahora bien, 2 años después, Antíoco regresó y sacrificó un cerdo a la imagen de Moisés. Puso una imagen de Moisés en el atrio y sacrificó el cerdo en el altar de Dios que estaba en el atrio exterior. Regresó el altar que se había llevado solamente para sacrificar ahí un cerdo y roció con la sangre el altar del sacrificio. Ordenó que guardaran los libros, o sea, los libros que había escrito Moisés, con los cuales se le enseñó a odiar a todas las demás naciones y que debían ser rociados con caldo hecho carne de cerdo. Ok, esa es la abominación desoladora. Muy bien. Entonces, Antíoco Epifanes cumplió lo que casi 800 años antes Daniel había profetizado, en el año 169 a.C. Muy bien. Después, eso es la profecía del 11:37. Ahora mire pues, Daniel 9:27. Y él, está hablando del anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ok, ¿de qué me está hablando? Daniel 9:27. Ok, me está hablando del futuro. Me está hablando de la semana 70 de Daniel que no ha subido todavía. Dice que hará un pacto con muchos. Ok, allí empieza la tribulación. Y a la mitad de la semana, antes de que empiece la gran tribulación, son semanas de años, le pone fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, dice esto. Entonces le pone fin al sacrificio, pero Daniel está hablando de lo que todavía nosotros no hemos visto que ha pasado. Daniel habló de lo que iba a venir con Antíoco Epifanes, pero eso es pasado para nosotros, ¿ok? Está hablando de lo que viene en el futuro, la semana 70, pone fin al sacrificio, ¿ok? En el pasado fue Antíoco Epifanes,
en el futuro es el anticristo. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que saber que el misterio de la iniquidad del espíritu del anticristo está en acción. Eso él dice en su primera carta, el apóstol Juan. Entonces, ¿ok? El espíritu del anticristo está actuando a esto. Ahora, mire pues, fíjese bien. Ahora miremos Daniel 12:11. Y desde el tiempo que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. 1290 días son 3 años y medio. Ahora, si yo tengo que entender que Daniel 12:11 me está hablando del presente, entonces tengo que entender que en la iglesia va a ser abolido el sacrificio continuo. Y cuando sea abolido el sacrificio continuo, van a empezar los 1290 días de la tribulación, el segundo año. Cuando sean abolido el sacrificio continuo, ¿en dónde? En la iglesia. Cuando sea abolido y empiece, van a pasar 3 años y medio. Y ahí se va a manifestar al anticristo. Y si nos vamos al libro de Apocalipsis, dice que se va a sentar, va a entrar al templo y se va a sentar como que fuera Dios. Y le va a poner fin al sacrificio que aquí, ya no la iglesia, los judíos van a estar haciendo, porque para ese momento ya les reconstruyeron el templo, ya está el tercer templo, el sacrificio, perdón, el anticristo vino a hablar de paz, logró la paz en el Medio Oriente y las 3 religiones que les llaman las 3 religiones abrahámicas, o sea que creen en Abraham también, que son los judíos que creen en Abraham, los musulmanes que creen en Abraham, solamente que ellos dicen que no fue Isaac el que fue llevado al monte, sino que fue Esaú. ¿Okay? Ismael, perdón, sino que fue Ismael el que fue llevado al monte, no. Así, Ismael tiene razón, Ismael, ¿ok? Y los otros que creen en Abraham, o sea, que hablan de Abraham, son los católicos, ok, son los cristianos en sí. Entonces van a conjuntar a las 3 religiones abrahámicas y van a dejar que los judíos hagan su tercer templo cerca de donde está la mezquita, la mezquita del Domo, ¿ok? Y entonces ahí van a empezar los judíos a sacrificar como sacrificaban en el antiguo pacto, ¿ok? Pero a la mitad de la semana el anticristo les va a detener ese sacrificio. Va a poner fin. Ok. Entonces, lo que pasó en Daniel 11:31 es una enseñanza de lo que le va a pasar a la iglesia, lo que el espíritu del anticristo le quiere hacer a la iglesia y lo que el anticristo va a hacer a mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces, nosotros estamos en ese presente. Y el espíritu del anticristo lo que quiere es abolir el sacrificio continuo. Ahora bien, si yo me voy al libro de Tesalonicenses, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio. ¿Quién es ese? Es el espíritu del anticristo. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Entonces, me surge a mí una pregunta. ¿Será que a lo que se refiere segunda de Tesalonicenses 2:7, lo que va a ser quitado es el sacrificio continuo de la iglesia?
y eso va a permitir que se manifieste el anticristo. ¿Ok? Eso es una pregunta que yo me hago. ¿Ya? Esa es una pregunta que yo me hago. Si es eso lo que van a quitar para que se manifieste. Pero de que el anticristo quiere quitar el sacrificio continuo de la iglesia, lo quiere quitar. Y el martes platicamos un poquito de esto, pero yo quisiera ponerle que pusiéramos atención. Fíjese bien, mire pues, aquí le puse los dos versículos. Daniel 11:31 y 12:11. Abolirá el sacrificio perpetuo. Y esa palabra que se usa como perpetuo allí es la 85:48, que se dice tamillit. ¿Ok? Daniel 12:11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, tamillit, sea abolido y puesta la abominación de la desolación, que eso es otra cosa que hay que ver. Como vimos en Daniel 11:31, cuando establecieron la abominación de la desolación fue después de que les quitaron todo con lo que ellos podían hacer su sacrificio perpetuo, ¿ok? Y sacrificaron el cerdo en los atrios. Eso. Yo me pregunté, ¿entró Antíoco Epifanes al lugar santísimo? Entonces, según la historia, según los historiadores, después de que regresaron de Babilonia, eso fue mucho antes de lo que estamos hablando, casi 1000 años antes, después de que regresaron de Babilonia, estaba el arca del pacto. Entonces, según lo que hablan los historiadores judíos, cuando Nabucodonosor entró en el templo y lo destruyó, no encontró el arca. No la encontró. Algunos que tienen algunas teorías conspirativas y todo dicen que en el lugar santísimo del templo de Salomón había un mecanismo por el cual el suelo se hundía y quedaba cubierto. Algunos dicen que los sacerdotes, cuando vieron que venía Nabucodonosor, sacaron el arca del pacto y se la llevaron de Jerusalén. Entonces, según los historiadores, para el tiempo del Señor Jesucristo, ya no había arca del pacto dentro del templo. Entonces, ellos dicen que Antíoco Epifanes no encontró nada en el lugar santísimo, por eso hizo lo que hizo en los atrios, en el altar. Ok, va. Entonces, pero bueno, Antíoco Epifanes. Aquí está la iglesia, pero de la iglesia también habla de un sacrificio perpetuo. Entonces, esa palabra tamillit, fíjese bien, hablamos de que era perpetuo el martes, pero también quiere decir continuamente, de forma continua, siempre. Quiere decir regularmente, quiere decir hábito. Yo creo que me hace falta en la A, ¿verdad? Para decir hábito, no, sí, me hace falta tilde en la A. La voy a corregir de una vez porque viera que a mí me regañan por las faltas de ortografía aquí entonces. Ok, hábito. Tan viejo el doctor y no sabe poner pilas. Ok, bueno, ya compusimos esa orografía. Ok, vale. Entonces, tamillit quiere decir continuamente, de forma continua, siempre, regularmente, hábito. Y el martes vimos lo siguiente, Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, perpetuamente, tamillit, constantemente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro lo ofrecerás por la tarde. Y entonces nos fuimos al Salmos 128. Este no lo puse aquí, pero lo tengo aquí arriba. Ahorita se lo enseño. Vamos a ver. Déjame ver, aquí se lo pusimos. Aquí está. Salmo 141:2. Fíjese bien lo que dice el salmista. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de las manos como la ofrenda
como el sacrificio de la tarde. Entonces platicamos que el sacrificio de la tarde, que fue hecho en Jesucristo, porque fue sacrificado a las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces, para nosotros, ese sacrificio, esa ofrenda de la tarde, que también es la hora de la oración, la hora nona, las 3 de la tarde, ¿ok? Entonces nos habla de la oración. Nos habla de la oración. Y platicamos algo de la oración. Ahora déjeme regresar aquí donde andábamos. Ok, ahora mire esto qué interesante. Deje que me lo lleve al Nuevo Testamento. ¿Ok? Fíjese bien, Hechos 1:14, en 2 versiones. Todos estaban unánimes, entregados de continuo. ¿Qué quería decir Tamillit? Continuamente. A la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Le pongo el mismo versículo en una Reina Valera contemporánea. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Qué hacían ellos? Oraban continuamente. ¿Qué quería decir la palabra tamillit? Continuamente, de forma continua, siempre. ¿Ok? Entonces, cuando yo me voy ahora al griego, en esta donde dice entregados continuo, o en la Reina Valera contemporánea continuamente, es el mismo pasaje, yo me encuentro que está escrito con esta palabra. Proscartereo, 43-42 del griego, si la quiere ver, que quiere decir perseverar en, dedicarse a, continuar en, acompañar continuamente. Y quiere decir, es 2 palabras, pros y cartereo, que quiere decir ser fuerte hacia, ser fuerte hacia. Pero el sentido de la palabra es continuamente. Solo que ahora es el griego. ¿Ok? Entonces, ¿qué le quieren quitar a la iglesia? El espíritu del anticristo, ¿qué le quieren quitar a la iglesia? Le quiere quitar la oración. Pero esta oración que me habla Hechos 1:14, fíjese bien, tiene una característica. Oraban unánimes. Oraban, el original dice, en un alma, en una ánima. Tenían un solo propósito, oraban con un solo propósito. ¿Ok? Aquí, en Hechos 1:14, el Señor Jesucristo resucitado ya los había ministrado y ya les había dicho que se fueran al aposento alto a esperar la promesa, a esperar al otro Paracletos, a esperar al Espíritu Santo. Entonces ellos se fueron al aposento alto. ¿Y cómo se pusieron a esperar al Espíritu Santo? ¿Sentados viendo tele? No. ¿Sentados en el celular? No. Ellos tenían un propósito. Señor, cumple tu promesa. Padre, cumple tu promesa. Señor, envía al otro Paracleto. Señor, tú lo prometiste, pero todos tenían el mismo propósito, estaban en una sola alma, en un solo propósito. Pero no un ratito, estaban entregados de continuo, de continuo. Entonces, ¿qué quiere quitar el anticristo? Quiere quitar, 1, que oremos. 2, que oremos en unidad. Y 3, que oremos para que venga el Espíritu Santo, que no le pongamos importancia a esto.
Eso es lo que el enemigo quiere quitar, porque a él no le conviene que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y si se cumple aquello que dice el libro de Romanos, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, vuestros cuerpos mortales serán vivificados. ¿Qué quiere decir? Que si llegamos a esa estatura, a esa llenura del Espíritu Santo, se nos van a quitar las enfermedades, los achaques, el montón de hernias que hay por todos lados. Eso que usted se quiere hincar y la rodilla le hace, ¡uy! Le chilla la rodilla cuando se hinca, se le va a quitar. Pero, aquí. Entonces, pues nosotros como misión descubrimos. El Señor nos metió a orar continuamente con un propósito para la pandemia. Y tuvimos que votar una doctrina en la cual orábamos, pero no como lo hacemos ahora. Ok. Entonces, ¿qué quiere quitar el anticristo? La oración. Y cuando logre quitar esto, él lo quiere quitar para poderse él manifestar. Pero ahora miren, esa palabra, proscartereo. Mire esta. Ok, Hechos 2:42. Y se dedicaban proscartereo continuamente. ¿A qué? A las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles. Entonces, ¿qué quiere quitar el enemigo? Lo continuo, lo tamillid, lo proscartareo. ¿Qué quiere? Quitarlas, que la gente no se dedique continuamente. Pero es que hay cristianos que se conforman con ir a la iglesia el domingo. Hay cristianos que se conforman con leer la Biblia en las diapositivas que uno lleva, mucho menos a estudiarla, pero ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, o sea, a tener comunión entre ellos, al partimiento del pan, o sea, a la Santa Cena, continuamente. Habría que pensar si nosotros no deberíamos tomar Santa Cena más regularmente. ¿Ok? Y nuevamente, a la oración. A la oración. A la oración. Entonces, ¿qué quiere quitar el enemigo? Que nosotros aprendamos, que nosotros tengamos comunión entre nosotros, que nosotros tomemos la Santa Cena y que oremos. Ahora imagínense, tomamos Santa Cena una vez al mes. Bueno, pero junto, un grupo, dos grupos los sábados, uno el viernes y otro grupo el domingo, una vez al mes. Y aquellos que no se conectan, que no van a damas, aquellos que no participan en jóvenes, que no toman la Santa Cena virtualmente, aquellos que el domingo se van de viaje, ¿qué les quitaron? Lo continuo. Lo que Dios quiere que hagan de continuo. Están cayendo en la trampa del enemigo. Y no se dan cuenta. Aunque uno lo diga, lo cante, lo vuelva a decir y haga énfasis en esto, no caen en la cuenta que están influenciados por el espíritu del anticristo. Los que no se disipulan, los que no se sientan a oír una enseñanza,
están cayendo en esto. ¿Cuántos somos en la iglesia? Aproximadamente, calculemos, hagamos un cálculo bajito, que seamos 180, 200. Y nos reunimos 38, 45 a la enseñanza de los jueves. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Y allá, si nos llegan a echar esto, a decirnos, pues no te dedicabas a la enseñanza, van a decir, ¿pero quién me enseñaba? Nosotros tenemos lunes, martes, jueves, viernes los jóvenes, sábado las damas, discipulado virtual los sábados, 3 servicios los domingos, pues los miércoles está libre para oír al apóstol, los viernes está libre para oír al apóstol. Yo he visto algunos de ustedes algunos de ustedes conectados oyendo al apóstol, pero de la iglesia no son muchos. Como uno puede tener una opción ahí para ver quiénes están conectados, entonces no son muchos. Entonces no llegan los martes, no se conectan con el apóstol. Yo les he dicho, para nuestros discipulados virtuales, son poquitos los de la iglesia. A veces llegamos a casi 500 vistas y la minoría son de la iglesia. La toman de otros lados. Entonces, los que están con nosotros, pues hay que volvérselos a decir, porque eso es una influencia del espíritu del anticristo. Mire este otro, Romanos 12:12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Qué quiere decir eso? Orando en todo tiempo, orando continuamente. Aunque estés en sufrimiento, ora. Aunque lo que tengas es esperanza, o sea, no estás en sufrimiento, pero lo que tienes es esperanza, es gozo. Ora. Continuamente en la oración. Colosenses 4:2. Perseverar, esta palabra es proscartareo, en la oración. Velando en la oración con acción de gracias. Entonces, ¿en qué tenemos que hacer? Acuérdese, la oración es el sacrificio de la tarde. Es el sacrificio continuo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra oración? Acción de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias. Acción de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. Acción de gracias. Pero perseverando. Regreso aquí. Aquí. Continuamente. Dedicarse a ser fuerte, hacia tener una actitud de fortaleza hacia eso. Están estos 3. Miremos otro. Ok. Aquí este ya lo pasamos, se me repitió. Ok, sí. Entonces, yo quiero insistirles. Tenemos, no tiene, sino tenemos que tomar, prostarcareo quiere decir hábito, tener buenos hábitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, miren, va a suceder cuando se abola el sacrificio continuo. Eso va a ser parte de la gran apostasía. Y ahí se va a manifestar el anticristo. Entonces nosotros ya no tenemos que perder tanto el tiempo en otras cosas,
sino que tenemos que hacerlo continuamente, 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 volverlo un hábito, un ejercicio, no una costumbre, aunque hay costumbres buenas, pero tenemos que volverlo continuamente. Continuamente, la enseñanza, el partimiento del pan, la oración, la comunión entre nosotros, o sea, pero común unión, o sea, de verdad estar en unión, que se cumpla en nosotros el salmo que dice, mirad cuán bueno y agradable es estar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo, es parte de la unción del Espíritu Santo. Entonces tenemos que empezar a practicar. No podemos ser o pensar que nuestra carrera va a ser una carrera corta. Cuando usted mira atletismo, hay carreras de fondo, de medio fondo, y carreras cortas. Las carreras cortas son las de 100 metros. Las carreras de medio fondo son de 800 metros. Las carreras de fondo ya son de 5 kilómetros. Y están las propias maratones que hay de 20 y de 40 kilómetros. Nuestra carrera es una carrera de 40 kilómetros. No vamos a ganar el galardón si pensamos que lo único que tenemos que hacer es echarnos un sprint cuando falten 5 metros. No. No, no. Para los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, no va a ser así. Tenemos que ser continuos, continuos, continuos. Pedirle a Dios que nos ayude. Yo entiendo que a veces uno se decepciona, que uno a veces pierde el interés, pero no continuamente. Señor, no. Señor, por favor. Señor, ayúdame. Orar, 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 pedir al Espíritu Santo constantemente, constantemente, participar de la Santa Cena. En fin, pero, porque el último tiempo, la gran tribulación, la tribulación, la semana 70 de Daniel inicia cuando la gente deje de orar, cuando la gente deje de orarle a Dios. La alabanza es una especie de oración cantada, es un sacrificio de labios que confiesan tu nombre. Cuando la gente deje de alabar a Dios, y va a ser en masa, eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Pero nosotros ya estamos avisados. Y no estamos avisados para que después nos digan, te lo dije, Canías de Pijije. No, no, no. Estamos avisados por misericordia. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos.